unas declaraciones que provienen, al parecer, de los interrogatorios ¿Y de los interrogatorios? que hizo la Procuraduría. Esto compromete grandemente, esto tiene una gravedad enorme en un país civilizado, porque parece que ya no lo somos, en un país del primer mundo. El primer ministro o el presidente de turno estaría prácticamente declarando, aclarando o renunciando, reaccionando a eso, más que los partidos de oposición. Ahí se dice que el señor Hassim informaba que ese dinero de los contratos y de otros negocios eran para financiar la campaña electoral del 24. Era lo que ya nosotros decíamos desde el 21. ¿Pudo pasar todo eso sin que la Superintendencia de Salud no se diera cuenta? Jamás. Jamás. Mira, el presidente de la República lo negó 3 veces como Pedro el Señor. El gobierno no ha respondido. El Sistema Dominicano de Seguridad Social no ha respondido. Esto continúa indignando al pueblo dominicano. Y las medidas que dicen tomar, ninguna, luce ser que es para mejoría. Son tapaderas. Son tapaderas. Entonces, por eso yo le hablaba de la... ¿Y cómo sabemos que no es sincero? Por los resultados. Por los resultados. Donde se dice claramente que las instrucciones de ese dinero, sea transferencia o sea en efectivo, era para campaña electoral. Entonces, si lo están confesando, queremos que se cuantifique quiénes y dónde está esa plata. Entonces, los topes... La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, nos acompaña el licenciado Fernando Camaño. Él es economista, fue superintendente de Salud y Riesgos Laborales, es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y secretario de la Seguridad Social de esa organización. Fernando, como siempre, bienvenido. Gracias por la invitación, Ramón, Jacqueline. Buenos Creo días. que es la primera del año. La primera del año. Bueno, gracias. Y no va a ser la última, por supuesto. Qué bueno. Fernando, el 25 de junio, en la Casa del Pueblo, tanto tú como el doctor Ramón Alvarado dieron una rueda de prensa y hablaron del déficit de SENASA, hablaron del uso político de SENASA, pidieron al gobierno auditorías independientes, cuestionaron la transparencia, pero eso se quedó ahí. El presidente defendió la gestión de SENASA, después vinieron las investigaciones periodísticas hasta que explota. ¿Qué tanto sabían ustedes y qué elementos tenían ustedes para poder oler algo que el gobierno, ni los organismos investigativos, ni los organismos supervisores se dieron cuenta? Habían 2 factores, Ramón, que nos llamaron la atención desde un principio. Fue primero violar lo que hemos dicho varias veces, el artículo 7 de la ley, que es taxativo, y la definición de lo que debe ser un afiliado al régimen subsidiado, que lo hace el artículo 125 de la ley 8701. Muy claro. Si se comienza masivamente a hacer una incorporación de afiliados de manera telefónica, porque me tocaron llamadas a mi casa, y creo que en la última oportunidad con ustedes yo decía que todavía hasta diciembre yo estaba en régimen subsidiado y mi esposa. Entonces 5.3 millones de personas terminaron siendo pobres a juicio y definición de la ley 8701. Porque si me incluyen es porque suponen que yo. Bien. Es la mitad de la población. Claro. Eso es lo que hace, junto con el contributivo de SENASA, llevar a SENASA a una responsabilidad de 77% de la cobertura poblacional con seguro familiar de salud. Entonces, ¿qué indicios teníamos? Decíamos, bien, estamos ahora pasando, eso fue en el 21, acabamos de pasar unas elecciones con un escándalo brutal, donde la moral y la ética se fueron al carrizo, porque vimos cómo el narco financiaba en los barrios la compra de cédulas. Decíamos, bien, si esto lo están haciendo tan temprano en el 21, marzo del 21, lo que viene no es poca cosa. Se va a financiar con esto, y lo denunciamos desde el 21. Tuvimos varias veces en los medios. Sí, perdón, la afiliación comenzó administrativamente mal calculada y mal seleccionada a los beneficiarios. Así mismo, por teléfono y eliminando el CIUBEN, porque por lo menos anclalo en los mapas de pobreza, que te obligan las normas, porque no debes sacar un peso de lo que pagamos de impuestos
para una cápita subsidiada, sea poco o sea mucha, si no te convence el sistema único de beneficiarios, SUBEN, de que ese individuo o esa familia tiene condiciones de pobreza. Esos fueron los indicios y lo denunciamos con mucho tiempo. En junio, perdón, en junio 25, como tú decías, vino la denuncia porque se estaban aflorando otros escándalos. Atraso en el pago a los proveedores de servicios de salud de hasta 6 meses, cosa que todavía subsiste, a pesar de los 12.000 millones que le quitaron a Idopril, mientras resolución del Consejo. Entonces, el gobierno cuando reacciona después de que las evidencias físicas, o sea, los contratos de algunos de los problemas, o sea, los contratos fundamentan y explican algunos de los problemas del mal uso de recursos, pero nosotros estamos muy bien enfocados en otros que no quieren, porque no quieren hacer la auditoría forense que estamos reclamando, que son aquellos vamos a decir, reclamos, glosa, como se le llama, en el aire. Servicios cotizados en el aire o sobrevaluados. Porque ahí había, y es una norma de la cual se debe cuidar toda empresa aseguradora. Recuérdate, SENASA se llama Seguro Nacional de Salud. Es una aseguradora con prima fija, aunque subsidiada o no subsidiada, es una prima sistémica, que la pague la tesorería porque la ley y las normas así lo indican. Una empresa de seguros tiene que cuidarse mucho en el pricing policies, que es la parte técnica, que te dice, la prima va a ser esta, y el riesgo que voy a ceder es este, que llama un reasegurador. Tienes que tener cuidado con eso. Segundo, tienes que tener cuidado con la parte de comisionamiento. O sea, el costo de adquisición de las pólizas, que es el tema de INAVIE. Y tercero, tiene que tener mucho cuidado con el departamento de reclamaciones, porque se te quiebra. Te cotiza con los seguros. Estoy haciendo este ejemplo gráfico para llevarlo al tema de SENASA. Un automóvil tuvo un siniestro de 70,000 pesos. La parte de reclamaciones, si te descuida, puede ser 125, puede ser 150,000, se está perjudicando la empresa. En el caso de salud pasa lo mismo. Los siniestros abultados, sea por manejos turbios del expediente o sea por sobrevaluación, esa parte no va a salir y no está siendo contemplado en absoluto en los 16,000 millones que el expediente dice que se tiene. Y ahí es que viene nuestra exigencia, nuestro reclamo permanente ahora. Y lo que pedimos para SENASA no solo es para SENASA. Ya vemos que vamos a tener que pedirlo para el Banco Agrícola, para Seguro Banreservas y para muchas otras instituciones. Debe haber una auditoría forense que me diga cuánto fue exactamente, porque uno de los atributos de una auditoría de ese tipo es precisamente que los hallazgos sean cuantificados y validados. Vemos casos internacionales como Enron, como WorldCom y otros, que de eso pudo inclusive derivarse en leyes que hoy regulan los fraudes corporativos en los Estados Unidos. Fernando, dos cosas. Bueno, como encargado de seguridad social de Fuerza del Pueblo, y como un partido de oposición que suponemos deberá estar haciendo su tarea de todo lo que está ocurriendo en el país, y las declaraciones ofrecidas anteriormente indican que ustedes están en ese orden. Entonces, hay dos temas. Primero, el Partido Revolucionario Moderno ayer, a través de su comisión ejecutiva, rechazó cualquier intento de vincularlo al uso de fondos ilícitos. Hay una declaración de un testigo que es el que dice que esos fondos se usaron para la campaña. Y por otro lado, las denuncias que hace el Partido de la Liberación Dominicana en torno a lo que ellos entienden corrupción en 5 instituciones del gobierno. ¿Cuál es la opinión de Fernando Camaño y de la Fuerza del Pueblo con respecto, por un lado, a estas instituciones que supuestamente tienen problemas de corrupción y a la vinculación de lo ocurrido en SENASA con que se usó el dinero para la campaña? Mira, empiezo por la última parte, que es la que
ratifica nuestro reclamo de la auditoría que estamos pidiendo. Yudelkis Domínguez, creo que fue la periodista que sacó al aire, o sea, pudo publicar unas declaraciones que provienen, al parecer, de los interrogatorios que hizo la Procuraduría. Esto compromete grandemente, esto tiene una gravedad enorme en un país civilizado, porque parece que ya no lo somos, en un país del primer mundo. El primer ministro o el presidente de turno estaría prácticamente declarando, aclarando o renunciando, reaccionando a eso, más que los partidos de oposición. Ahí se dice que el señor Jacín informaba que ese dinero de los contratos y de otros negocios eran para financiar la campaña electoral del 24. Era lo que ya nosotros decíamos desde el 21. Todo nos viene a dar la razón. Cuando digo nosotros, el partido Fuerza del Pueblo. Ok. Entonces, sobre que no estén o estén ligados o que se desligue o ponga a distancia los amigos y compañeros de la oposición, el PLD, ellos que le den las aclarando que tengan que dar. Nosotros sí decimos lo siguiente: sin lo que estamos reclamando, no lo sabremos nunca quiénes son, porque hay supuestamente, y lo han ofrecido, un Senasa.2, hay más empresarios, hay más funcionarios que de alguna manera están vinculados a negocios donde el caso Cobra tiene de todo como en botica, es variopinto. Entonces, no tenemos esperanza, no tenemos la certeza siquiera de que ese proceso va a continuar hasta ese punto. Hemos dicho, lo reiteramos, que con el tiempo el caso iba a fermentar, que el caso iba a crecer como el embarazo. Hasta los 9 meses vamos a seguir viendo más escándalos surgiendo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos una mezcla de calamar con cobra, llamemos calacobra o algo así. Al señor Ortiz Girardes, que es uno de los que luce declarando, estuvo vinculado al caso Calamar en las mismas prácticas, lo que quiere decir que si todavía después de eso, que fue el 21, 22, lo asimilan al equipo de trabajo o relacionado de negocio, al Senasa, te están diciendo que esas cosas le importan poco. Que esas cosas le importan poco. Fernando, tú fuiste superintendente de salud, que es la institución supervisora de la ARS. ¿Pudo pasar todo eso sin que la superintendencia de salud no se diera cuenta? Jamás. Jamás. Mira, las primeras reacciones que hubo después del junio, cuando la cosa se le puso fea, vamos a decir, al gobierno, el presidente de la República lo negó 3 veces como Pedro el Señor. Y a seguidas, el superintendente también lo negó con la misma razón, que lo que se requería era más recursos. Pero de una manera ligera, muy ligera, en cierne. El escándalo salió y ya tenían una respuesta. Una respuesta infeliz, por supuesto, porque no hay forma de que se niegue desde la superintendencia que los layouts, los informes electrónicos que tiene que someter cada ARS, como Senasa, que es una aseguradora, todos los meses de sus servicios pagados y a la vez que son prestados por el contratado, sea farmacia, sea el gobierno, en cuanto a la red pública, sea clínica, todo tiene que ir cargado. Son unos archivos especiales que están en vigencia desde cuando estuvimos en la superintendencia. O sea, y se han perfeccionado con el tiempo. O sea, sabía en qué estaban gastando y el costo de cada servicio. Si hay una institución que tiene todo eso y no puede negar que lo tiene, es la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. ¿Ok? Entonces, no hay forma de justificar que no lo hicieran. Pero dicen que si presentaban, perdón Fernando, como que si presentaban que tú me evalúas dependiendo de lo que yo te presente. Claro, ¿Es cierto? Claro.
Y entonces, Que si yo puedo- presentaba puedo- un puedo- panorama que no era, Puedo ordenar perfectamente auditorías internas desde la superintendencia. Y puede ordenar, que es lo que le estamos pidiendo, ya no solamente a Cisarril que lo haga, a la Procuraduría General de la República. Y vamos a insistir. Yo voy a leer una nota que le traje a Jenny, a doña Jenny Berenice. Una auditoría forense proporciona evidencias probatorias para las demandas o denuncias previo a casos tratados en tribunales, facilitando facilitando la recuperación de fondos desviados y la sanción a culpables. Eso es fundamental. ¿y qué tiempo tomaría hacer eso? Eso puede tomar algunos meses, antes de que hayan sentencias en firme. Y hay 8 meses que dio el juez para investigar. Ese es el caso de los procesos legales en recuperación de activos, que es el caso de una aseguradora que es Senasa. ¿Una auditora local o internacional? Yo he sugerido y el partido está sugiriendo una licitación pública internacional, que eso es rápido, eso es fácil. Todas las aseguradoras lo hacen cuando tienen problemas y hay expertise para contratar en el mundo por decenas. Y hay consejo y a Cisarril para reencauzar la empresa. Al exponer irregularidades, la auditoría permite reencauzar o realinear la compañía hacia prácticas y éticas sostenibles, porque surgen normas. Y decía hace un momento, de ese tipo de auditoría hasta leyes han surgido, como la SOX, que prevé los fraudes corporativos en grandes empresas de seguro. Entonces, en resumen, las aseguradoras que son las ARS están sujetas, como toda aseguradora, a ser revisada forensemente después de y hasta antes. El gobierno no ha respondido. El Sistema Dominicano de Seguridad Social no ha respondido. Esto continúa indignando al pueblo dominicano. Anoche mismo veíamos cómo se prendían velas, tanto en la Puerta de la Misericordia, la Puerta del Conde, en el centro de la ciudad, hasta con Piantini, donde la gente nota un manejo que está, y por eso algunos piensan que ese embarazo podría interrumpirse y dar un prenatal en cuanto a los resultados del caso. Entonces se está comenzando a indignar la gente de otra forma, porque ya lo había, y es lógico que sea, porque no se trata como un caso Calamar en el que se le había estafado, extorsionado a la red de bancas de apuestas. No, eso no duele tanto, pero cuando es los recursos específicamente y de manera especial, el régimen subsidiado, que es el de los pobres, la indignación tiene que surgir. Y otras que han surgido en estos días. Vamos a una breve pausa, Fernando Camaño, amables televidentes. Retornamos, todavía tenemos temas que tratar con el ex superintendente de Salud y secretario de la Seguridad Social de la Fuerza del Pueblo. Esta mañana en Telematutino 11 estamos conversando con el licenciado Camaño, él fue superintendente de Salud y Riesgos Laborales de Cisarril y actualmente es el secretario de Seguridad Social del partido Fuerza del Pueblo. Aunque hemos avanzado en seguridad social, parece que es inminente de que haya una reforma y que hayan conclusiones de lo que ha ocurrido con el sistema desde que se instaló hasta la fecha y habrá que hacer muchas correcciones. Pero en cuanto a crítica, Fernando, hay quienes dicen, bueno, que ningún partido realmente puede hablar a plenitud del tema ni de la corrupción ni de hacer las cosas bien, porque todos tienen cola que le pisen. Entonces, en este escenario de que todos tienen cola que le pisen, ¿cómo se van a unificar criterios para realmente tomar las decisiones que hay que tomar y que la gente haga conciencia? Los animales que tienen colas, todos tienen colas diferentes. Pero tienen una colita más grande, más chiquita. Tú ves la colita del cerdo, que es cortita y enredada, ves la del caballo y ves la del perro, que es más móvil, whatever. Tú tienes para elegir. Nosotros decimos como partido que no nos toca de los de Senasa, obviamente, y mucho menos del sistema de seguridad social y de los programas sociales. Primero las implementamos y no hubo escándalo, de ningún tipo. De ningún tipo. Se dejó una plataforma, un andamiaje reglamentario, de reglamentos y normas que fueron luego complementadas y ampliadas por el gobierno que nos sustituyó, que fue el que le entregó a esta gente.
Cuando digo esta gente, Partido Revolucionario Moderno, usar ese argumento es un argumento infeliz y poco fundamentado. En especial si se trata de tratar de ir, porque cuando usamos el pasado debemos usarlo como Santayana pedía, para no repetir los errores del pasado. No solo como el gobierno pretende hacerlo. Y está el Fuerza del Pueblo decidido a no repetir los errores del pasado. No es decir, hasta dónde se ha visto y que, bueno, porque es bueno ver la paja en el ojo ajeno, pero tú te ves la tuya, ese es el reto y ese es el compromiso. Vuelvo y reitero, tanto en seguridad social como en el manejo del sistema de protección social no contributivo a través de tarjetas, dimos el ejemplo. Y de eso es lo que yo más le insisto cuando vengo a este programa, por los precedentes. Los precedentes dicen que como políticos sí podemos criticar y no tenemos estas colas. Entonces, lo que ha visto el pueblo dominicano se refleja a diario. Y las medidas que dicen tomar, ninguna luce ser que es para mejoría. Son tapaderas. Entonces, por eso yo le hablaba de la... ¿Y cómo sabemos que no es sincero? Por los resultados. Mira cómo está el pueblo ahora mismo pidiendo que se haga justicia de que no uno, que todos, por ejemplo. O sea, es que uno como político tiene que también seguir la sensibilidad y la reacción popular, porque ellos lo sufren a diario. Y se va creando una conciencia y una opinión pública. Y lo que está sucediendo no tiene, reitero, ninguna explicación o justificación que no sea lo que dijimos desde el 21. La reelección, el financiamiento a campañas electorales. Y en esto vinculo lo que estamos reclamando. Mira, la 3318 y la 1519 son las que regulan los financiamientos desde la Junta Central Electoral a los partidos y sus campañas. Es muy fácil, si quiere doña Jenny y el Sistema Dominicano de Seguridad Social, ¿cuántos realmente nos estafaron como pueblo? ¿A dónde fue? ¿En qué cuantía? ¿En qué momento? Él tiene la forma. Porque los topes de financiamiento a campaña, y es lo que ha salido en esas declaraciones del periódico, en el periódico Listín Diario, de la periodista Domínguez, donde se dice claramente que las instrucciones de ese dinero, sea transferencia o sea en efectivo, era para campaña electoral. ¿Ok? Alguien tiene que respondernos eso porque nosotros como partido decíamos, era para eso. Pero ellos lo están confesando. Entonces, si lo están confesando, queremos que se cuantifique quiénes y dónde está esa plata. Entonces, los topes, que esas dos leyes que te acabo de mencionar tienen, te dan las pautas para seguir. Son 997.228.000 pesos aproximadamente el tope. 122 pesos. Para el presidencial. Para el presidencial. 122,50 para el presidencial. Pero señores, nosotros y para los congresistas 105. Eso es muy fácil. Eso es muy fácil determinarlo. Entonces, como el dinero se le entregaba de nuevo a la dirección, según esas declaraciones, de la supuesta trama que estamos ahora discutiendo, ese dinero, en transferencia o en bolsas negras, llegaba a la dirigencia ejecutiva y de ahí se entregaba. No se quieren preguntar a quién. Es que el delito está también en violando esas dos leyes. Entonces le hacemos un llamado a Román Jaques, que es el presidente de la Junta Central Electoral, que aperture una investigación, porque ya está surgiendo en los corrillos políticos, en nuestro ambiente que sí lo somos, de decir, pero ven acá, si aquella fue ilegal e ilegítima, aquella elección del 20, esta del 24, además de ilegítima, abusiva, en gran manera, porque se trata de la salud del pueblo. Entonces, los nexos con los otros casos, doña Jenny Berenice y la Procuraduría General de la República deben profundizar y no ser tan expeditos
como ha sucedido, que es lo que creemos, porque nos lo dicen los hechos, Jacqueline, que son 16 mil millones. No, revisen lo que estamos hablando sobre los reclamos pagados de manera irregular. En todo sector seguro hay un elemento que lo caracteriza y es muy delicado, que es la asimetría de información. En el sector seguro, la asimetría de información perjudica muchísimo, puede hacerlo si los reguladores no intervienen a tiempo, y los dueños de compañía, y en este caso el dueño de SENASA es el pueblo, debe ser parte de lo que nosotros estamos reclamando. Fácil de engañar al proveedor, fácil de engañar al afiliado y fácil de enredar un poco a las autoridades en todo esto. La Junta Central Electoral debe ahora, después de esas declaraciones publicadas, que todos conocemos, decir si fue para campaña, hay que ver en qué cuantía. Porque nosotros entendemos ya que esta presidencia no es legítima. Fernando. Violó la ley, las dos leyes electorales. Te agradecemos muchísimo, qué pena no disponer de más tiempo.